Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista el lunes 20 de marzo. Como él ha anticipado, ya está conmigo Carmen Urquía, coordinadora del programa de Derechos Laborales de Ormusa, y el tema que vamos a desarrollar con ella será la vulneración a los derechos laborales en el país. Bienvenida, Carmen, un gusto. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por tomar la invitación y acompañarnos esta mediodía, y me gustaría que iniciemos la entrevista con esto. ¿Cuáles son las instituciones y empresas que ha identificado Ormusa como vulneradoras de los derechos laborales de las mujeres en El Salvador? Bueno, principalmente podemos identificar al sector privado, uno de los sectores que más vulnera, o durante muchos años hemos reconocido que vulnera los derechos humanos laborales de las mujeres, es el sector maquila, de las diferentes zonas francas del país. Lamentablemente, otro sector que se caracteriza por vulnerar derechos laborales de las mujeres, y específicamente el derecho a una vida libre de violencia, también son las instituciones del Estado. Hemos tenido muchos casos de acoso laboral y acoso sexual hacia mujeres en esas instituciones. Y justamente me gustaría que profundicemos un poco de las vulneraciones que hacen las empresas. Ya nos han mencionado que en el sector público hay expresiones de acoso laboral y acoso sexual. Imagino que también en el sector privado ocurren este tipo de denuncias. Si nos puede comentar un poco más cuáles son las principales denuncias a las que se abocan mujeres trabajadoras a Ormusa o a las organizaciones con las cuales ustedes trabajan en esta red de vulneración de sus derechos laborales. Bueno, uno de los derechos más vulnerados es, por ejemplo, todo el tema del no se pagan horas extras a las mujeres. Existe todavía, pese a que en nuestro país es delito, también la apropiación indebida de cuotas previsionales, tales como IS y AFP. En el caso de las maquilas, las extenuantes jornadas de trabajo y la imposición de altas metas a las trabajadoras que definitivamente muchas veces no pueden cumplir. Tenemos casos también de mujeres que no les dan el permiso para que les da la hora para poder ir a dar de lactar. La hora de lactancia. Esa hora de lactancia no se las dan. Tienen todavía muchas dificultades también, y principalmente a las mujeres, para poder conciliar su vida laboral con su vida familiar. Es decir, en el caso que tengan algún hijo que dependa de ellas o hija y que esté enfermo o enferma, tampoco les dan estos permisos o se los descuentan. Hay casos también donde no les dan permisos ni siquiera para ir ellas mismas a sus consultas médicas. Tenemos también en el sector privado muchos casos también de acoso laboral. Hay acoso sexual también, despidos injustificados hacia las trabajadoras. Existe también definitivamente una discriminación a las personas que deciden organizarse en sindicatos. Y principalmente para las mujeres también, que de repente es bastante difícil que decidan organizarse en un sindicato, y muchas veces inclusive tienen problemas para poder participar en los mismos. Carmen, me ha mencionado áreas de la actividad económica en las cuales hay vulneraciones a los derechos laborales, pero en el seguimiento y en el observatorio que tiene Ormusa, ¿cuáles son las empresas o las instituciones más demandadas o las empresas que hay mayor señalamiento de sospecha y también de casos materializados de vulneración a derechos laborales? Pues en el caso de las instituciones o de las empresas privadas, tenemos denunciadas a la mayoría de zonas francas del país. Todas las empresas que están ahí, en algún momento hemos recibido alguna queja de parte de las trabajadoras de que han vulnerado sus derechos laborales. En el caso del sector público, uno de las instituciones que se ha caracterizado en los últimos años por vulnerar derechos humanos laborales es el Ministerio de Economía. Hemos tenido muchos casos de parte de esa institución, y pues la mayoría son sobre todo de acoso laboral. El tema también del tipo de contrato bajo el que están las personas del sector público. Esos serían quizás los principales. Los principales, sí. Ok. Ahora bien, hay un aspecto que me llama la atención, Carmen. Las empresas y también las instituciones públicas tienen dentro de su organigrama una instancia dedicada a recursos humanos, oficina de personal, se puede llamar de diferentes maneras, que en principio su tarea es salvaguardar las condiciones laborales, o en este caso, si las personas tienen algún tipo de denuncia, acudir a esa instancia para que se lleve un procedimiento, ya sea a través del proceso legal que establece en el sector público o en el sector privado apegado al Código de Trabajo. ¿Qué pasa con estas
instancias dentro de las empresas. ¿Qué hacen en este caso las gerencias o las personas encargadas de recursos humanos? Ellos, digamos, apoyan a las personas que establecen esas demandas, ralentizan los procesos o los bloquean. De la experiencia de ustedes, ¿qué ha pasado con estas unidades? En el caso del sector privado, lamentablemente el área de recursos humanos en realidad muchas veces lo que hace es tratar de bloquear, ¿verdad? Que las personas realmente puedan acceder a sus derechos, ¿verdad? Incluso hay algunas políticas internas dentro de las empresas que tratan de hacer, de restarles los derechos ya ganados, ¿no? Ya sea a través de algunos reglamentos, vea que desde esas unidades, vea, se dictan. Hemos tenido muy pocos casos, pero sí hemos tenido algunos, donde sí hay algunas unidades de recursos humanos, por ejemplo, al verse denunciadas, que quieren saber de qué era el caso, sobre qué se trataba, para que ver si a lo mejor intentar de que la situación no se repita en el futuro o en tratar de remediar, ¿verdad? Muchas veces las personas trabajadoras, antes de acudir a una instancia externa en busca de apoyo, por ejemplo, en el caso de la ONG de la que yo vengo, de Ormusa, muchas personas antes de acudir a Ormusa, inclusive antes de intentar activar algunas de las instancias del sistema, internamente tratan de solucionar la situación. No es cierto que la gente lo inmediato que hace es llamar al ministerio o llamar a buscar asesoría jurídica o legal externa. Muchas veces ya han hecho el intento de dentro de la misma empresa y con los recursos que se tengan, intentar solventar el problema. Y ya cuando la gente trata de buscar una solución afuera es precisamente cuando adentro no le han dado ningún respaldo o ninguna solución a su vulneración. Ahora, si le vamos, y me parece relevante esta idea que usted ha mencionado, Carmen, si la empresa o dentro de la institución se agotan las instancias internas, la gestión de recursos humanos y demás, viene el trabajo del Ministerio de Trabajo. Recientemente el Ministerio de Trabajo, a través de su tarea y su rol de inspectoría, ha mencionado que para la semana pasada, en un comunicado, mencionó que más de $30,000 fueron recuperados en concepto de pago de multas. Hablan de 96 expedientes a empresas por incumplir el pago de salarios, vacaciones, horas extra. A su criterio, ¿considera que esta acción del Ministerio de Trabajo es efectiva? ¿Tiene un beneficio directo a los trabajadores? Porque publicitan de que pueden tener en concepto de pago de multas recuperar dinero para el Estado. ¿Cómo lo ven desde ustedes esta acción del Ministerio de Trabajo? Bueno, para nosotros definitivamente es una acción positiva. El Ministerio de Trabajo, por supuesto que reconocemos que ha mejorado sobre todo mucho en la labor de inspecciones. Sin embargo, muchas veces el hecho de tener una suma muy alta de dinero recuperado no necesariamente quiere decir que este dinero, primero, no llega directamente al Ministerio de Trabajo, que sabemos que es una institución que necesita de muchos más recursos de los que ya tiene, y tampoco es dinero que vaya directamente a manos de las personas trabajadoras, ¿verdad? Muchas veces lo que la gente quiere es que el problema se solvente en su empresa, más allá del hecho de ir y poner una multa, que en todo caso lo que refleja es que la empresa no ha cumplido con la normativa laboral vigente con la que debería de cumplir. Por supuesto que lo vemos de manera positiva también, porque es un mensaje hacia las empresas, es un mensaje de no impunidad, ¿verdad? Que no se va a permitir que violenten los derechos de las personas, pero la multa como tal no resuelve del todo el problema. Y justamente me llevaba este interrogante, Carmen. ¿Considera usted que las infracciones son suficientes para esto? El Ministerio de Trabajo en sus propias estadísticas menciona que para el 2016 impusieron una multa o una cantidad total de infracciones por $1.9 millones por violación a la Ley de Prevención de Riesgos en lugares de trabajo. Más de 1.700 lugares con infracciones. Y ahí dice imposición de multas y la cantidad que hablamos, que es $1.9 millones, pero el punto es este: ¿las infracciones son suficientes? ¿Son el único aspecto? ¿Y en qué sentido? Porque a algunas empresas les puede resultar más fácil pagar la multa y continuar violentando los derechos de los trabajadores a que pueda existir una sanción mayor o una visibilización más fuerte de las violaciones de derechos laborales que ocurren en esos lugares. No, justamente lo que le comentaba, ¿no? El tema de la multa no resuelve el problema, no resuelve muchas veces la situación. Justamente las multas en realidad muchas veces, como usted decía, la empresa prefiere pagarlo porque en el caso del Código de Trabajo la multa más alta que se puede imponer es de $57.14. Eso es mucho menor a un salario.
Muchas veces, por eso es que le tienen, por decirlo de alguna manera, temor a las inspecciones que se hacen a través de la Ley General de Riesgos en los lugares de trabajo, porque las multas son mucho más altas. Ahí estamos hablando de infracciones que van desde varios salarios mínimos, y a lo mejor a eso le tienen un poco de temor. Sin embargo, la multa, a pesar de todo, en algunas ocasiones hay empleadores que todavía apelan a la multa de $57. Y cuando a veces el pago de salarios caídos o pago de hora extra que le deben a la persona es mucho más alta. Entonces, en este caso, el ministerio, el papel que nos parece bastante interesante en las inspecciones es que muchas veces no se quedan con una sola, sino que tienen también un programa de reinspecciones, ¿verdad? Donde entiendo que le dan la oportunidad a la empresa de solventar el problema y luego van a verificar que haya sido de esa manera. Entonces, muchas veces es mejor hacer ese mecanismo de inspección y luego reinspección que en sí colocar únicamente la multa. ¿Considera usted que estos procesos de inspección y reinspección del Ministerio de Trabajo son efectivos? Lo menciona también por la capacidad que puede tener la instancia, en este caso el Ministerio de Trabajo, tener inspectores, prácticas, procesos, lugares, la cantidad de personas para hacer vigilancia sobre esto. ¿Las inspecciones son efectivas a criterio de Dormusa? Nosotras hacemos un bastante uso de este mecanismo de inspección. En algunos casos creemos que sí, ¿verdad? Porque muchas veces al ver al Ministerio de Trabajo, el empresario dentro de su empresa, al verlo como, en el caso que lo ven como autoridad, solventan el problema. Hay otros que aún así se resisten, como comento, y ya es ahí donde las personas acuden a otro tipo de instancias o es necesario tomar otras medidas. Todavía hay mucho trabajo por hacer de parte del ministerio, vea, por lo mismo que comentaba anteriormente, no tienen muchas veces el personal suficiente y en ocasiones el personal adecuado para hacer ciertas inspecciones. Menciono el caso, por ejemplo, de inspecciones por acoso laboral o acoso sexual. Realmente no todos los inspectores están capacitados para poder realizarlas. Hemos tenido algunos casos donde se manda a hacer la inspección y luego el acta lo que dice es que no se ha podido constatar o verificar que haya habido acoso dentro de la empresa, cuando es algo que se ha manifestado de parte de las trabajadoras. Afortunadamente, desde el año pasado, si no me equivoco, han comenzado a levantar estadísticas al respecto. Sin embargo, antes pedíamos una inspección, o la gente iba y pedía una inspección por acoso laboral o acoso sexual y el ministerio se declaraba sin ninguna competencia para poder realizarla, cuando es algo que se estaba gestando en el lugar de trabajo y precisamente a raíz de esa manera, ¿no?, de organizar el trabajo dentro de las empresas. En estos casos que usted menciona, Carmen, perdón que le interrumpa, ¿por qué se declaraba incompetente el Ministerio de Trabajo? Porque el tema de acoso sexual lo veían más como una competencia de parte de la Fiscalía, ¿verdad? O le decían a la gente que había otra instancia donde se tenían que abocar para ir a poner la denuncia. Sin embargo, pues, y muy felizmente lo puedo decir, ¿verdad?, que ya están levantando estadísticas, ya están haciendo inspecciones de este caso e inclusive ya hemos podido ver que en algunas actas ya tienen puntualizado que hay acoso laboral o que ha habido acoso sexual dentro de la empresa y están poniendo también multas o infracciones al respecto, precisamente porque estas situaciones también son consideradas como riesgos psicosociales, ¿verdad?, dentro del lugar de trabajo. Hemos hablado un poco del Ministerio de Trabajo, pero ahora, ¿qué rol tienen en este proceso de verificar y sancionar o visibilizar vulneraciones a los derechos laborales? Pienso en dos instituciones. Una la hablamos antes de entrar al aire, la Procuraduría General de la República, y la otra es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué rol tienen estas instituciones para el seguimiento de estos temas? Bueno, en el caso de la Procuraduría también tiene un rol sumamente importante, ¿verdad? Porque en el caso de un juicio son ellos precisamente los que representan a la parte trabajadora. Los servicios que prestan además son gratuitos. Mucha gente justamente después de un despido, sobre todo la población trabajadora, no tiene para poder contratar a un abogado o una abogada particular. Entonces están los servicios que prestan estas instituciones también. La Procuraduría recibe anualmente casi 30,000 personas que hacen uso de sus servicios. Estamos hablando de 30,000 personas trabajadoras que en algún momento vieron vulnerado alguno o varios de sus derechos laborales. Aquí pues también es de
de mencionar que la Procuraduría tiene una carga de trabajo bastante grande. Sin embargo, eso no debe ser excusa para que puedan darle el buen trato que ellos están en la obligación de prestar, el buen servicio también, y que la población está además en el derecho de recibir. Tenemos que hacer una pausa, pero antes me gustaría formular una última interrogante de este bloque, Carmen. Hemos hablado un poco que uno de los sectores donde la explotación laboral y donde la vulneración a derechos laborales es evidente es el sector maquila. Y hemos visto también que instancias ministeriales, la misma ministra, inspectores, delegados del Ministerio de Trabajo han ido a las zonas francas y han tenido un proceso de acercamiento y verificación, pero ya en la práctica, desde el trabajo que hace Hormuza, ¿hay garantías para verificar, garantías para que esto ya que no vuelva a ocurrir o que se cumplan, en este caso, las condiciones de trabajo fundamentales en los espacios de las maquilas? Porque puede existir una visita, o hemos conocido casos también de personas que están demandando fuera de las maquilas, que no se les ha pagado salarios, que se han ido los inversionistas, entonces, y va el Ministerio de Trabajo, pero después no se le lleva seguimiento a estos casos. ¿Hay algún tipo de garantías o hay garantías para que esto no ocurra o que se sancione de manera contundente a estas empresas que violentan los derechos laborales? Un poco por la experiencia podría decir que no han habido, porque la maquila desde sus inicios, desde que se instaló, se ha caracterizado por ser uno de los sectores económicos, bueno, primero que contrata un gran número de mujeres, absorbe mucha mano de obra femenina, también se ha caracterizado por ser uno de los sectores que violenta mucho derechos laborales de las mujeres. Entonces, no es suficiente el trabajo que pueda hacerse desde el ministerio. Estamos hablando de que solo la maquila en el país tiene un aproximado de 80,000 personas empleadas, y a lo largo de la historia hemos visto todo ese tipo de casos, como los que usted estaba mencionando. Muchas empresas todavía en años recientes que se han retirado, huyen y dejan a las personas con la pérdida total de su pasivo laboral. Y muchas veces antes de declararse inclusive en quiebra, o ni siquiera siguen el proceso para declararse, sino que simplemente desaparecen de un día a otro, le cierran los portones a la gente, no puede entrar y nadie sabe qué es lo que ha ocurrido en realidad, y dejan a miles de personas, primero sin desempleo, segundo con la pérdida total, como dije, de su pasivo laboral, muchas de estas personas también con muchas deudas, y previo a este cierre abrupto, por decirlo de alguna manera, también hemos identificado que en meses anteriores resulta que no han pagado tampoco sus cuotas de IJ y de AFP, lo que les afecta directamente en el acceso a la salud a las personas trabajadoras, y por supuesto que en un futuro no van a poderse pensionar, ¿verdad?, al haber sido extraídas o robadas sus cuotas previsionales. Estas personas seguramente y no van a tener pensión. Perfecto, Carmen. Tenemos que hacer una pausa, pero en el siguiente bloque me gustaría que sigamos ampliando sobre este tema. Regresamos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, lunes 20 de marzo, y estamos platicando junto a Carmen Urquía, coordinadora del programa de Derechos Laborales de Hormuza, de las vulneraciones a los derechos laborales a las mujeres en el país. Y hay un aspecto que me gustaría retomar en este segundo bloque, Carmen, quiero retomar una entrevista que se le hizo a Montserrat Arévalo, representante de la Asociación Mujeres Transformando, que brindó el periódico El País de España. Y esto señalan, ella menciona algo muy interesante, la complicidad entre el Estado y las empresas transnacionales, porque el Estado, a través de leyes de exenciones fiscales, le favorece a las empresas transnacionales, además de que explotan laboralmente, no cumplen con las disposiciones de los derechos de los trabajadores. Y hay un aspecto de fondo, que es quizás el aspecto estructural de este tema, es el Estado es muy permisivo, brinda incentivos para invertir, para no pagar impuestos, pero las empresas a contraentrega explotan a las personas, 16 horas de trabajo en algunos casos, no pagan seguro social, no pagan AFP. Entonces, ¿cómo desde la lectura de Hormuza se puede ver este aspecto estructural, que es como la raíz? Mi apreciación es que la raíz del tema de la violación a los derechos laborales. Exactamente, sí, es parte justamente del problema, ¿no? En los últimos años inclusive hemos visto cómo ha habido todo un tema de llamar a la inversión y el crecimiento económico del país, y se han reformado, creado inclusive nuevas leyes, ¿verdad?, que permiten a las empresas poder venir aquí a invertir.
Nosotras no estamos en contra, ¿no?, de que se genere nueva inversión y del crecimiento económico, pero acá el problema ha sido que a las empresas no se les monitorea el tipo de empleo que se está generando. Hay también como una lógica, ¿no?, de crear muchos puestos de trabajo, y porque es una necesidad sentida también de la población, la necesidad del empleo. Sin embargo, no se está monitoreando ni se está evaluando qué tipo de empleo es el que en realidad se está creando. Y lo que hemos podido ver es que muchas veces es empleo precario, ¿verdad?, que no cumple. Muchas veces estas empresas transnacionales o de capital extranjero no cumplen con la normativa laboral nacional vigente, sino que todo lo contrario. Muchas veces son las empresas que vulneran derechos, que vienen y muchas veces no pagan impuestos. Una persona trabajadora, independientemente de lo que vaya a comprar, paga el 13% de su IVA. Sí. Sin embargo, las empresas, por ejemplo, las que están en zona franca, hay una ley, están bajo un régimen especial de zonas francas en el cual están durante muchos años exentas del pago de estos impuestos. Y esto debería de traducirse en la generación de empleo dignos para las personas y, por supuesto, del respeto o el cumplimiento de derechos laborales. Sin embargo, lo que hemos podido observar es que a nivel general, lamentablemente, el empresariado salvadoreño lo que tiene es una cultura de incumplimiento. De cualquier manera, ven cómo pueden evadir sus responsabilidades laborales. No hay una cultura de cumplimiento. A esto les podemos sumar también que las personas trabajadoras no conocemos nuestros derechos laborales, no nos empoderamos de ellas, no sabemos cuáles son los mecanismos tampoco para exigirlos. Muchas veces en el caso de una vulneración se piensa únicamente en el Ministerio de Trabajo, cuando tenemos otras instituciones donde se puede ir o que se deben activar: Ministerio de Trabajo, Procuraduría General de la República, la misma Fiscalía también en algunos casos. Entonces, este desconocimiento de derechos por parte de la población, le sumamos esta cultura de incumplimiento de parte de las empresas o del empresariado, y a eso también le podemos sumar además que las instituciones garantes de tutelar los derechos laborales no hacen un papel del todo eficiente o no alcanzan a cumplirlo. Entonces es lo que genera que sigamos reproduciendo, ¿no?, esta cultura de vulneración. ¿Cómo entra en esta dinámica la ciudadanía, Carmen? Me lo planteo por este punto. En algunos países se utiliza la sensibilización con las personas para no consumir ciertas marcas deportivas o de otras marcas por la confección, porque estos productos deportivos, camisas, otro tipo de prendas provienen de explotación laboral, provienen de 16 horas de trabajo, provienen de trabajo infantil en algunos lugares. En el caso de El Salvador es aplicable, es una forma de sensibilizar a las personas, es decir, la camisa que se pone, el pantalón que usa es de una empresa que ha explotado a una mujer 20 horas para obtener esa pieza, que le saca una plusvalía, que no le va a pagar las condiciones adecuadas para su vida y para su trabajo. Es una manera efectiva, oportuna, la sensibilización a la gente a través de esta manera. Podría ser una forma. En realidad nosotros hemos hecho muy poco uso quizás, ¿no?, de intentar también de sensibilizar a la persona consumidora a que no consume ese tipo de productos que son hechos sobre la base del trabajo, que al final no le pagan muchas veces a estas personas. La verdad es que a diferencia de la cultura de otros países, en el caso de El Salvador, no hay como un consumo sensible, digamos, a las personas no les interesa de dónde viene la ropa, los zapatos que están utilizando, quién lo elaboró, si fue hecho justamente a través de jornadas extenuantes de trabajo, si fue hecha con mano de obra muchas veces calificada pero no pagada justamente, o si fue hecha a través del trabajo infantil también. No hay como un consumo, digamos, sensible, ¿no?, en este aspecto de vulneración de derechos laborales. La población está muy poco informada al respecto. Si le parece, cambiemos un poco de tema, siempre en esta línea de vulneraciones a derechos laborales. Hace unos días, la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres realizó un foro sobre maternidad y trabajo. Uno de los puntos que se mencionaban en este foro es la reforma al artículo 113 del Código de Trabajo. ¿En qué consiste la solicitud de dicha reforma y por qué surgió?
Bueno, la solicitud de reformar este artículo precisamente nace a raíz de la necesidad de proteger la maternidad, pero sobre todo de proteger los empleos de estas mujeres. En nuestro país actualmente solamente cubren el periodo, ¿no?, de las 16 semanas. Sin embargo, luego cuando las mujeres regresan a sus lugares de trabajo, lo que nos hemos podido encontrar es que está el primer día que regresan, muchas veces ya está ahí su carta de despido. Y es un momento donde puede que más necesiten, ¿no?, de ese salario que en ocasiones se ve como un salario complementario para las familias. Sin embargo, hay datos, ¿no?, de que muchas de estas mujeres no es que su salario aporte para las familias, es que su salario sostiene a sus familias. La modificación de este artículo básicamente en lo que consiste es que se pueda crear un fuero por maternidad, ¿verdad?, que dure un año. ¿Qué implica esto? Que durante un año una mujer no pueda ser despedida o que el despido no surta ningún efecto hasta después de un año, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que hemos estado solicitando. Inclusive nos encontramos con empresas o instituciones también que despiden a mujeres cuando están embarazadas. Sí. Inclusive el Ministerio de Trabajo lo tenía el otro día revisando estadísticas dentro de la causal número 11 de las inspecciones que realizan. Entonces, ya no sé, esto es algo que actualmente no está permitido. Ya no se diga, cuando ya se permite, lo que hacen es despedir a las mujeres. Entonces, lo que estaríamos garantizando con esto es que las mujeres puedan tener estabilidad laboral, ¿verdad?, que puedan conservar sus empleos y que no puedan ser desmejoradas en el mismo durante un año. La reforma requiere una modificación, en este caso, del Código de Trabajo, de una ley secundaria. ¿Cuál es el proceso que llevan en Asamblea Legislativa? ¿Qué acercamientos han tenido con los grupos parlamentarios sobre esta solicitud? Bueno, la solicitud la presentamos el 6 de junio del año pasado. En el mismo año nos llamaron, ¿verdad?, a la concertación, nos brindaron una audiencia donde pudiéramos presentar y de alguna manera dar cuáles eran los argumentos que teníamos para hacer esta solicitud. Entendemos que se ha estado discutiendo dentro de la Asamblea Legislativa, sin embargo todavía no hemos visto que tengamos una respuesta positiva al respecto, y cuando es algo que vendría a beneficiar a todas las mujeres trabajadoras. ¿No ha sido parte de un dictamen de la Comisión de Trabajo o de Condiciones Laborales hasta el momento? Solo se ha quedado, va bien, en la solicitud expresa que como organizaciones ustedes han hecho a los diputados y diputadas. Entiendo que es la situación en este momento, Carmen. Sí, esa es la situación. Estuvimos en una audiencia, como le mencionaba, participando. En ese momento lo que escuchábamos era de parte de casi todas las fracciones que les estaban, de alguna manera expresaron que estaban de acuerdo en la necesidad de hacer esta reforma. Sin embargo, pues todavía no contamos con la reforma aprobada. Ok. Ahora me gustaría que hablemos un poco, derivado de este tema, el proceso de monitoreo que se puede hacer ante violaciones a derechos laborales. ¿Cuál es el mecanismo que garantiza un monitoreo constante, efectivo de las vulneraciones a derechos laborales? Esas son instancias que entiendo, claro, el caso de Hormuza lo hace con manera más frecuente, pero ¿cómo garantizar un monitoreo constante, efectivo, que la gente sepa, que las instituciones del Estado sepan y que las que tienen como tarea, en este caso, responder, Fiscalía General de la República ante el cometimiento de un delito, el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o la Procuraduría General de la República? ¿Cómo es el proceso de monitoreo efectivo en esto? Bueno, en realidad creemos que debería también haber una articulación inclusive de parte de estas instituciones. Muchas veces el Ministerio de Trabajo está haciendo pues, su trabajo, ¿no?, por una parte de manera aislada. En pocas veces vemos que coordina su trabajo también con la Procuraduría General de la República. Entonces las instituciones de repente trabajan también como islas, ¿no? No hay como una coordinación inclusive institucional para poder realizar un monitoreo efectivo de cuál es el cumplimiento de los derechos laborales dentro de las empresas o dentro de las mismas instituciones. Muchas veces esto se ve que es un trabajo único y exclusivo del Ministerio de Trabajo, que sabemos también que juega un rol de suma importancia y que por supuesto debe estar velando el tipo de trabajo que se esté generando en el país. Sin embargo, debe haber también participación. Nosotras como
como organizaciones también hacemos nuestro papel, ¿no?, de monitoreo. Muchas veces decimos en qué cosas están fallando las instituciones. Hacemos justamente también este trabajo, ¿no?, como de formular propuestas a través de todos los problemas que estamos viendo, que las personas trabajadoras nos dicen que suceden dentro de las empresas. Así fue justamente como nació esta propuesta del fuero maternal, porque llegaban las mujeres y nos decían, mire, he sido despedida. Luego de justamente el primer día que me presentaba a trabajar, me dieron mi carta de despido y ya no puedo trabajar. Entonces, lo que hacemos es escuchar a la población, les informamos también, ¿verdad?, a través de algunas mini campañas informativas que a veces hacemos para que las personas puedan conocer sus derechos laborales. Ofrecemos también servicios, en algunos casos, de asesoría legal, gratuita también, para que las personas puedan ir a interponer sus denuncias o sus demandas a las instituciones que correspondan. Hacemos ejercicios anuales también de denuncia, donde hacemos un compilado de parte de las 5 organizaciones que formamos la concertación y sacamos el nombre de la empresa con el derecho que ha vulnerado, ¿verdad? Y esto es un posicionamiento que hacemos también público, ¿verdad?, para que la población conozca cuáles son las empresas o cuáles son las instituciones que violan derechos laborales. Hay un escenario también, lo mencionaba usted en el primer bloque, Carmen, que es interesante visibilizar, posicionar ante la opinión pública, es el derecho de libre sindicalización, que la gente pueda organizarse en las empresas o en espacios para demandar mejores condiciones laborales, salariales, de salud, entre otras cosas en el campo laboral, me refiero. Y particularmente uno de los aspectos que se suele mencionar es que hay 2 áreas de actividad económica en donde los derechos de libre sindicalización no son permitidos o son bloqueados. Uno de estos se da en las cadenas de comida rápida y otras se dan también en los call centers. En este caso, cómo a través de Ormusa se puede investigar estos puntos o estas áreas que son parte de las demandas que hace la gente y poner con nombre y apellido a aquellas empresas de comida rápida o aquellas empresas de call centers que no les permiten a los jóvenes o a los trabajadores y trabajadoras de esos lugares sindicalizarse, porque siempre es so pena de que les despidan o que les castiguen, No, precisamente estos sectores también, ¿no?, tienen la característica de que emplean mucha mano de obra joven y aparte de que tampoco cumplen con la normativa laboral, hacen precisamente eso que usted menciona, le dicen a la gente que no se organice, le tienen mucho miedo a ver a las personas organizadas en un sindicato y por lo mismo no lo permiten. Sin embargo, el llamado a la población también sería que busquen organizarse, que esa es la única manera. Todos los derechos ganados a favor de las personas trabajadoras muchas veces han sido precisamente conquistados a través de la lucha de la organización de las personas trabajadoras y pues la manera de hacerlo en algunas ocasiones es a través del sindicato. Cierro con eso, Carmen. Si alguna persona en este momento está interesada en asesoramiento legal, en seguimiento o en poner una denuncia de violación a derechos laborales a través de Ormusa, ¿cómo lo puede hacer? Lo pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas. Los números son 2225-5007 y 2226-5829. Solamente llaman y dicen que necesitan una asesoría jurídica. El servicio es totalmente gratuito. Perfecto, Carmen. Ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. En el espacio de entrevista esta mediodía nos acompañó Carmen Urquía, coordinadora del programa de Derechos Laborales de Ormusa, y hablamos un poco de las vulneraciones a los derechos laborales en el país. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.